Hola, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los sistemas de información geográfica. GIS, para abreviar. Exacto, GIS, y cómo se usan en el campo de la salud. Un tema fascinante, sin duda. Nuestra guía en esta inmersión será el libro GIS Tutorial for Health. De Kainan University Press. Un excelente recurso, por cierto. Totalmente. Bueno, para empezar, ¿qué es exactamente un GIS? ¿Por qué es tan importante? Bueno, un GIS es una tecnología Ajá. que nos ayuda a manejar, analizar y visualizar datos espaciales. O sea, entender dónde están las cosas, ¿no? Sí, pero más que eso, Bien. entender por qué están ahí y qué significa eso. Imagínate poder ver en un mapa no solo la ubicación de hospitales, Sino también. la densidad de población, las tasas de enfermedades, la disponibilidad de recursos médicos. Wow. Es como una radiografía completa de la salud de una región. Exactamente. Y el autor del libro lo destaca muy bien. Antes del GIS, analizar datos geográficos para la salud era una tarea monumental. En serio. Imagínate depender de mapas en papel y cálculos manuales. Uf, qué tedioso. Lento, engorroso e impreciso. El libro habla de una revolución con la llegada del GIS. Totalmente. La digitalización de mapas y datos lo cambió todo. ¿Cómo así? El análisis espacial se volvió mucho más accesible y preciso. Y eso abrió un montón de posibilidades en el campo de la salud, ¿no? Exactamente. Piensa en todas las aplicaciones. Dame unos ejemplos. ¿Cómo se usa el GIS en la salud? Bueno, una de las aplicaciones más comunes es la visualización de datos. Visualización. Sí. Crear mapas que muestren, por ejemplo, la distribución geográfica de enfermedades. O la ubicación de brotes epidémicos. Exacto. O las áreas con mayor riesgo de ciertas afecciones. Interesante. Así se pueden detectar patrones y tendencias que de otra forma serían difíciles de ver. Precisamente. Y no solo eso. El GIS también se usa para planificar y gestionar recursos sanitarios. ¿Cómo? Por ejemplo, para optimizar las rutas de ambulancias. O determinar la ubicación ideal para nuevos centros de salud. Tiene sentido. O distribuir recursos médicos de manera más equitativa. Claro, si sabemos dónde se concentran las necesidades, podemos responder mejor. El autor da un ejemplo muy claro. ¿Cuál? La planificación de campañas de vacunación. Con un GIE puedes identificar áreas con baja cobertura. Y dirigir los esfuerzos hacia esas zonas. Exacto, para maximizar el impacto de la campaña. Ya veo. El GIS es una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones en salud pública. Sin duda. Y no podemos olvidar su utilidad para analizar riesgos ambientales. Riesgos ambientales. Sí, como el impacto de la contaminación en la salud. O la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Como el dengue o el Zika. Exactamente. Entonces, el GIS no solo nos ayuda a entender la salud de las personas. Sino también la salud del entorno en el que viven. Interesante. El libro habla mucho de la infraestructura de mapas digitales. Y es la base de todo. ¿Cómo así? Son capas y capas de datos espaciales. Límites políticos, carreteras, cuerpos de agua, elevaciones. Todo digitalizado. Como un rompecabezas gigante, donde cada pieza aporta información. ¿Y cómo se usa esa información? El libro da ejemplos concretos. Por ejemplo, cómo representar visualmente la densidad de población. La densidad de población. En lugar de solo cifras, ves áreas de mayor o menor tamaño en un mapa. Y eso ayuda a entender la distribución de la población, Y su relación con otros factores. como la disponibilidad de servicios de salud, por ejemplo. Exacto. Increíble cómo algo tan abstracto como la densidad de población cobra vida en un mapa. El poder del GIS. El libro también presenta casos reales, ¿verdad? Por supuesto. Para demostrar el potencial del GIS en problemas de salud específicos. El autor nos lleva a diferentes partes del mundo. ¿A dónde, por ejemplo? Bueno, nos habla de un estudio en Pittsburgh, Story. la relación entre la pobreza y la incidencia de lesiones. ¿Y qué encontraron? Al combinar mapas de pobreza, accidentes y otros factores, vieron que las zonas con mayor pobreza, Tenían también mayor incidencia de lesiones. Un hallazgo importante para enfocar las intervenciones. Exactamente. Y ese es solo un ejemplo. El libro tiene muchos más. Parece que este libro está lleno de ejemplos fascinantes. Sin duda, Ya. nos ayuda a comprender el poder del GIS Para revelar patrones ocultos. y guiar la toma de decisiones en salud. Impresionante. Es un campo fascinante. De vuelta en nuestra inmersión en el mundo del GIS en la salud. Aquí estamos. En esta parte, nos enfocaremos en cómo el GIS nos ayuda a visualizar datos. Para comprender mejor los patrones y tendencias en salud. El libro habla mucho de la visualización. Es clave para comunicar información compleja de forma clara. Recuerdo que mencionaba la importancia de la simbología. Ah, sí. La simbología es fundamental. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Claro.
Se trata de elegir los símbolos adecuados para representar los datos en un mapa. Ajá. Por ejemplo, si estamos analizando la tasa de mortalidad por cáncer de mama en diferentes condados, Sí. podríamos usar colores graduados. Colores graduados. Donde los tonos más oscuros representan tasas más altas. Ah, ya veo. Como un código de colores. Exacto. Para que la información se entienda de un vistazo, el autor insiste en elegir una paleta de colores clara y fácil de entender. Claro, no queremos crear mapas que confundan. Exacto. Y aparte de los colores, ¿qué otros elementos de la simbología son importantes? Bueno, el tamaño de los símbolos también es importante. Tamaño. Sí, para representar la magnitud de un fenómeno. Por ejemplo, en un mapa que muestra la prevalencia del VIH en diferentes países, Ajá. podríamos usar círculos de diferentes tamaños. Y los círculos más grandes. Representarían una mayor cantidad de casos. Interesante. Una forma muy visual de comparar la situación en diferentes lugares. Exacto. El libro también mencionaba los mapas de puntos, ¿no? Ah, sí, los mapas de puntos. ¿Para qué sirven? Son muy útiles para visualizar la ubicación de eventos o instalaciones. Ya veo. Por ejemplo, podríamos crear un mapa de puntos que muestre la ubicación de todos los hospitales en una ciudad, para tener una idea de la distribución de los servicios de salud. Exacto. Y si combinamos ese mapa con otros datos, como la densidad de población o las tasas de enfermedades. Podríamos identificar áreas donde hacen falta más servicios de salud. Exacto. El autor nos muestra cómo usar el GIS para superponer diferentes capas de información en un mapa Superponer capas, para identificar áreas que cumplen ciertos criterios, como si pudiéramos mirar a través de diferentes lentes. para obtener una visión más completa. Me recuerda al caso que mencionaba el libro sobre la pobreza y las lesiones en Pittsburgh. Ah, sí, un excelente ejemplo de cómo el GIS ayuda a analizar problemas de salud a nivel local. ¿Cómo lo hicieron? Combinaron mapas de pobreza, lesiones y otros factores socioeconómicos. Y así pudieron identificar, Las áreas donde la pobreza y las lesiones se superponían. para enfocar las intervenciones donde más se necesitan. Exactamente. El libro también muestra cómo usar el GIS a nivel estatal, ¿verdad? Por supuesto. ¿Algún ejemplo? En uno de los ejercicios, el autor nos guía en la creación de un mapa que muestra la distribución de la población sin seguro médico en Texas. Usando colores graduados, ¿no? Sí, para ver qué condados tienen un mayor porcentaje de personas sin cobertura. Una forma clara de visualizar las desigualdades en el acceso a la salud. Y no solo eso, el GIS también permite analizar la relación entre diferentes variables. El autor nos muestra cómo crear un diagrama de dispersión Un diagrama de dispersión. para comparar el porcentaje de personas sin seguro médico con el porcentaje de personas desempleadas en Texas. Ah, sí. Recuerdo ese diagrama. Mostraba una correlación positiva entre ambas variables. Lo que sugiere que el desempleo podría contribuir a la falta de seguro médico. Interesante. Este tipo de análisis nos ayuda a entender las causas de los problemas de salud. Y a diseñar intervenciones más efectivas. Hablando de herramientas, el libro también nos introduce RGI Spatial Analyst. Una herramienta muy poderosa. ¿Qué podemos hacer con ella? Realizar análisis espaciales más avanzados. Por ejemplo, Calcular la distancia entre dos puntos. Crear mapas de densidad. Modelar la propagación de enfermedades. suena fascinante. ¿Lo es? ¿Algún ejemplo de cómo se usa Spatial Analyst en el contexto de la salud? Claro. En el libro, el autor utiliza Spatial Analyst para un estudio de casos de paro cardíaco extrahospitalario. Primero, procesa datos raster para crear un mapa de elevaciones. Para visualizar el terreno. Exacto. Y luego usa un mapa de densidad kernel para identificar áreas con una alta concentración de paros cardíacos. Para ver las zonas calientes de paros cardíacos. Y así identificar posibles factores de riesgo ambientales. O para planificar la ubicación de recursos de emergencia. Exacto. Increíble cómo el GIS combina diferentes tipos de datos para una visión más completa. Es una herramienta muy versátil. El libro también mencionaba el análisis de proximidad, ¿verdad? Sí, el análisis de proximidad. ¿Para qué sirve? Para estudiar la relación entre la ubicación de diferentes elementos geográficos. Por ejemplo, podríamos analizar la relación entre la pobreza, las lesiones y la proximidad a parques en una ciudad. Interesante. El autor nos muestra cómo crear buffers alrededor de los parques, Buffers. áreas circulares que miden la distancia desde un punto central, en este caso, el parque. Y al combinar los buffers con los mapas de pobreza y lesiones, Podemos ver si hay alguna relación entre la proximidad a los parques y la incidencia de lesiones en zonas de pobreza. para ver si los parques tienen un efecto protector en comunidades de bajos ingresos. Exacto.
Y si es así, usar esa información para abogar por la creación de más parques en zonas desfavorecidas. El GIS nos permite usar datos espaciales para tomar decisiones que mejoran la salud de las comunidades. Sin duda. Para finalizar esta parte, me gustaría preguntarte sobre el modelador de ARGIE. El modelador. ¿Qué nos puedes decir sobre esta herramienta? Es una herramienta que nos permite automatizar flujos de trabajo en GIS. Automatizar. Sí, creamos modelos que combinan diferentes herramientas y procesos. Para realizar análisis complejos de forma más eficiente. Exacto. Como crear una receta para el análisis espacial. Una buena analogía. Y podemos reutilizar esos modelos en diferentes proyectos. Para ahorrar tiempo y esfuerzo. Exactamente. Una herramienta muy útil, sin duda. ¿Lo es? Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión. En esta parte final vamos a profundizar en cómo el SHAES nos lleva más allá de la simple visualización. Exacto, hacia análisis espacial. Análisis espacial. Suena complejo. Lo es, pero fascinante. El autor del libro nos introduce a conceptos clave como la geocodificación y las operaciones espaciales. Empecemos con la geocodificación. Recuerdo que el libro mencionaba diferentes tipos, ¿verdad? Sí, la geocodificación de puntos, por ejemplo, ¿Para qué sirve? para ubicar direcciones individuales en un mapa. Ya veo. Con poner una chincheta en un mapa para marcar una casa. Exactamente. Y luego está la geocodificación de polígonos, Polígonos. para ubicar áreas más grandes como códigos postales o distritos censales. Interesante. ¿Y el libro daba algún ejemplo de cómo se usa esto en la salud? Claro, el ejemplo del análisis de pacientes de un hospital en Pittsburgh. Sí, recuerdo ese. El autor geocodificó las direcciones de los pacientes para crear un mapa de puntos y visualizar su ubicación. Para ver dónde vivían los pacientes. Exacto. Y luego usó la geocodificación de polígonos para crear un mapa de coropletas. Coropletas. Un tipo de mapa que usa colores para mostrar la cantidad de pacientes en cada código postal. O sea que con la geocodificación podemos ver no solo dónde viven los pacientes, sino también cuántos hay en cada zona. Precisamente. Y esa información es muy útil para planificar servicios de salud o distribuir recursos. Hablando de análisis espacial, ¿qué me dices de la superposición de mapas? Recuerdo que el libro la mencionaba como una técnica importante. Claro. La superposición de mapas nos permite combinar diferentes capas de información. Pero, Identificar áreas que cumplen ciertos criterios. dame un ejemplo. Imagina que queremos encontrar zonas con alta tasa de pobreza y baja disponibilidad de centros de salud. Ajá. Podríamos superponer un mapa de pobreza con un mapa de acceso a servicios de salud. Las áreas donde se superponen. Serían las que necesitan más atención. Como resolver un rompecabezas geográfico. Exacto. El libro nos muestra cómo aplicar esta técnica a diferentes problemas de salud. ¿No podemos olvidar RGA Spatial Analyst? Por supuesto. Con Spatial Analyst podemos hacer análisis mucho más avanzados. ¿Como cuáles? Calcular distancias, crear mapas de densidad, modelar la propagación de enfermedades. Suena poderoso. Lo es. ¿Recuerdas el ejemplo del análisis de paros cardíacos? Sí, el estudio donde se usó Spatial Analyst para crear un mapa de elevaciones y luego un mapa de densidad kernel. Exacto, para identificar las zonas con alta concentración de paros cardíacos. Y el análisis de proximidad para ver la relación entre la pobreza, las lesiones y la cercanía a parques. También. Se crearon buffers alrededor de los parques. Para ver si la proximidad a los parques tenía un efecto protector. Exacto. El GIS nos permite analizar la relación entre la salud y el entorno de una forma increíble. Y no olvidemos el modelador de Archie, Cierto, el modelador. que nos permite automatizar flujos de trabajo para realizar análisis complejos de forma más eficiente. Es como una receta para el análisis espacial, ¿no? Exactamente. Y podemos reutilizar esa receta para diferentes proyectos. Es útil. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de información en esta inversión. Hemos visto cómo el GIS está transformando la forma en que entendemos y abordamos los problemas de salud. Sin duda, nos ofrece una perspectiva única para comprender la salud en relación con el lugar. Permitiéndonos visualizar patrones, analizar datos y tomar mejores decisiones para mejorar la salud de todos. Exactamente. Ha sido un viaje fascinante. Esperamos a que esta inmersión haya inspirado a nuestros oyentes a explorar las posibilidades del GIS para crear un mundo más saludable. Hasta la próxima. Adiós.